Con nosotros el doctor Luis González Posada, ex canciller, para recibir no solo sus impresiones, ¿no?, sino hablar de algo que históricamente ha tenido una suerte de impacto circunstancial en algunos momentos de nuestra historia. Buenos Bienvenido, días, doctor. gusto saludarla. Bueno, yo recuerdo que cuando anunció su segunda entrevista, el periodista de CNN dijo que iba a haber una bomba. Y a todos nos preocupó porque esa segunda entrevista trataba sobre asuntos internacionales. Y efectivamente fue un bombazo, ¿no? Una bomba de efectos muy fuertes, porque el presidente Castillo demostró un absoluto desconocimiento de las constituciones y de las leyes de la República, de los tratados internacionales y naturalmente de los asuntos vinculados a la política exterior, a pesar de que él dirige esa política exterior, nombra, designa embajadores, propone tratados de acuerdo al mandato constitucional. A nosotros nos sorprendió realmente de manera ingrata cuando le pregunta el periodista si el Perú otorgará una salida al mar a Bolivia. Y él responde que es un clamor de Bolivia y que, y cito, ahora nos pondremos de acuerdo y lo consultaremos al pueblo. Para eso necesita que el pueblo se manifieste. Oiga, realmente alarmante lo que dijo, porque el presidente Castillo no sabe que no puede haber referéndum sobre los tratados internacionales, así específicamente está señalado en la Constitución Política. Y hay dos tratados internacionales que lo impedirían. El primero, el Tratado Polo Bustamante sobre el Tratado de Límites con Bolivia de 1909, y después el Tratado con Chile en 1929, que específicamente dice que si uno de los dos países quiere ceder parte del territorio de la zona asignada de Tacna y Arica a cada uno de los países, tendrá que tener la aquiescencia, la aceptación del otro. Es decir, si el Perú, por ejemplo, quisiera entregar parte de Tacna soberanamente a Bolivia, tendría que intervenir Chile, dar su consentimiento, aparte de que el Parlamento de la República tenía que aprobar esta mutilación territorial. Entonces, yo concluyo esta parte diciéndole que obviamente ni siquiera ha leído, no ha sido instruido en el tema, y hablar sobre asuntos de política externa demandan cierto oficio, ciertos conocimientos. Y yo lamento mucho, por ejemplo, que teniendo el presidente Castillo 4 embajadores políticos que han servido a la Cancillería, que están en retiro, como es Maurtua, como canciller Rodríguez Cuadros, que está en Naciones Unidas, Forsyth. O sea, ha tenido de quien le dé la información. Primero que ellos han debido hacer una plantilla. Y justamente por ahí quería hacerle la consulta, porque de hecho ya la Cancillería ha emitido un comunicado recordando algo que el presidente ha tenido que saber en el momento en que le hacen la pregunta, que existe el convenio marco, proyecto binacional de amistad, cooperación e integración, Gran Mariscal Andrés Santa Cruz, que fue firmado en el año 92 con el presidente Fujimori, ¿no? Y que de alguna manera le daba acceso al mar, pero como zona comercial y como zona turística, no como una zona soberana. El Perú sigue siendo dueño de este territorio. Hay varios convenios por los cuales hemos dado muchas facilidades a Bolivia, desde el convenio del tratamiento de las aguas del lago Titicaca, ¿no? O sea, hay el convenio el convenio del 2010, que amplía los beneficios que se daría a Bolivia en la zona franca industrial, y de playa de 5 kilómetros de extensión con 800 metros de ancho, para que ellos puedan desarrollar sus proyectos, exportar sus mercaderías, liberados de impuestos. Se le dio todas las facilidades a Bolivia. Sin embargo, han pasado de estos 30 años, y Bolivia nunca ha utilizado esos territorios cedidos sin soberanía por el Perú. ¿Por qué? Porque ellos quieren territorio con soberanía, o sea, que sea parte integrante de su país. Perú, tengo entendido, y esto ya se lo han llevado incluso a las Cortes Internacionales, se lo están pidiendo a Chile, no se lo están pidiendo a Perú. Bueno, yo por eso digo, no, primero ubicar, eso es lo que quiere Bolivia, y eso es lo que quiere básicamente Evo Morales, que es un agitador profesional y que ha tenido una influencia, o tiene una influencia notable en el señor Castillo,
Yo recuerdo que cuando salió electo salió a declarar diciendo que bueno, que lo apoyaba porque coincidían en una asamblea constituyente, coincidían en la estatización de los hidrocarburos. Es decir, siempre él ha tenido una impregnación ideológica sobre la gente de Perú Libre y sobre el presidente Castillo particularmente. Y este es uno de los temas que siempre ha agitado Evo Morales, sí. Y por eso han fracasado cuando fueron a La Haya a reclamar a Chile una revisión del acuerdo pactado entre los dos países. Ahora, agita y aprovecha el desconocimiento absoluto del presidente, ¿no? Y quien parece haberse sumado a esto es también el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien ha saludado nada menos la predisposición, entre comillas, del presidente Pedro Castillo. Él ha dicho, sin duda, muestra su espíritu democrático y voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos. Este señor o sabe menos que Castillo o aprovecha el error, y cómo esto podría impactar finalmente en Bolivia, no solo a nivel institucional, sino también la perspectiva que tiene la gente respecto de esta situación que usted bien ha señalado, de larga data. Bueno, decirle primero que ya maltrató las relaciones, ¿no? El impacto ha sido tanto en el Perú como en Bolivia. Nuestro país ya lo conocemos. Castillo ha sido inclusive calificado como traidor a la patria por esta declaración. Su canciller será citado en el Congreso y a propósito del comunicado de la Cancillería, fija la línea de política exterior del Perú en relación a Bolivia, que la podemos firmar todos nosotros, pero no hace ninguna referencia a la declaración específica que hizo el presidente Castillo. Yo podría interpretar eso como una señal de que, bueno, lo que dice Castillo no lo comparte Torre Tagle, pero no lo puedo pensar así, porque Castillo dirige la política exterior. Por eso es importante que esos embajadores políticos de la Cancillería puedan ir al Congreso a explicar la posición y el presidente Castillo, por lo pronto, rectificarse. Decir, me he equivocado, hablé algo que no conocía, lastimé al Perú, creé mayor confrontación, pero no solamente en esos temas, en todos los temas de la política internacional. No quiso definir su posición ante las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que están violando sistemáticamente los derechos humanos. No quiso definir su opinión sobre si Maduro era o no presidente, pero se olvidó de decir de que él reconoció hace poco a Maduro como presidente constitucional de la República y mandó embajador. Del Grupo de Lima, que fue un instrumento diplomático formidable que impulsó el Perú y que asoció a 17 países de la región y a 60 países del mundo para exigir democracia en Venezuela, respeto a los derechos humanos, excarcelación de detenidos políticos, es decir, una diplomacia democrática. Simplemente dijo algo sorprendente. Dijo algo sorprendente que yo no dejo de decir cuando dijo sobre el Grupo de Lima que no lo conocía, claro, que no sabía que era el Grupo de Lima. Entonces, todas esas cosas son muy graves, lo que está diciendo, lo que estoy señalando, ¿no? Porque ya tenemos pésimos antecedentes. Ahora, si lo permite, en honor a todo lo que usted está diciendo, al presidente, a raíz de la serie de entrevistas que ha dado, no solamente a la de CNN, también a Exitosa, también al semanario Hildebrand, se le ha cuestionado por su evidente incapacidad, torpeza, falta de conocimiento, falta de manejo de los temas que son importantes. Uno realmente debería preocuparse de que esto sea una política, algo que el presidente quiera mandarle a hacer al Ejecutivo, o más bien una muestra más de esta incapacidad, de esta torpeza, de esta falta de conocimiento acerca de lo que se debe, o mejor dicho, de lo que se puede y no se puede hacer. Yo diría que es una muestra más, pero que tiene mayor nivel porque se trata de la soberanía del Perú, de la integridad territorial, porque él ha dado a entender que estaría dispuesto a ceder parte del territorio peruano a favor de Bolivia. Y eso realmente es inaceptable. No lo ha dicho nunca ningún presidente, ningún canciller, ningún delegado o representante peruano. Pero además causa asombro, y estaba leyendo por ahí unos documentos de la prensa internacional, que dijera que nunca encontré al Grupo de Lima. El Grupo de Lima, no, como hablamos hace un momento, es un grupo de amigos que está sentado. Y señaló, no lo sentí
en mi pueblo. Esa es una respuesta realmente deplorable. Y más adelante, cuando le preguntan sobre el éxodo de 6,5 millones de venezolanos, de los cuales 1.280.000 se encuentran en el Perú porque han salido por hambre, desnutrición, por la brutal corruptela y represión política que hay en Venezuela, su respuesta textual es: los venezolanos están aquí en el Perú porque hay muchos peruanos que están allá. Entonces, todas estas cosas, yo no creo que solamente es el responsable el presidente, es responsable el canciller, es responsable el equipo de embajadores políticos que tiene, que le han debido dar una cartilla, una explicación, digamos, lo han debido instruir en este esquema para que no cometa estos graves errores que está cometiendo. En todo caso, si el presidente está aprendiendo, no sabemos quiénes son sus profesores. Sí, pues está aprendiendo. Se estará aprendiendo seguramente de los peores. Hay que saber cómo ha reaccionado la prensa precisamente sobre estas declaraciones. La prensa boliviana. La prensa boliviana. Nosotros tenemos el impacto en la prensa boliviana en una nota y vamos a seguir.